Bienvenidos a todos los que estáis aquí a estas horas. Voy a explicaros un poquito cómo funciona el máster de Medicina Estética y en concreto la sede de Valencia, ¿vale? Yo soy Lorena Baquer, soy una de las coordinadoras del máster a nivel general y soy la que coordina la sede de Valencia en concreto. Entonces, a mí me vais a ver muchos, si lo apuntáis al máster, vais a ver tanto en Valencia como en Madrid, porque yo también me encargo de varias prácticas en Madrid. Y ahora, si queréis, os voy explicando todo, ¿vale? Voy a compartiros una presentación porque va a ser mucho más fácil seguir la presentación. No os veo en el chat las preguntas, así que si os parece, os contesto cuando acabemos la presentación todas las dudas que tengáis, ¿vale? Aún así quedará grabado y os lo enviarán para que podáis verlo o si tenéis más dudas podéis preguntarnos, ¿vale? Bueno, el máster de Medicina Estética, Nutrición y Antivejecimiento está avalado por AMIR y avalado por la universidad, por la UDIMA, ¿vale? Son 90 créditos, ¿vale? Entonces tiene muchísimos más créditos que la mayoría de másters que tenéis de Medicina Estética. Está avalado por la UDIMA. Tenemos 2 ediciones al año, una que empieza en octubre y la otra que empieza en abril. Y tiene 11 meses de duración cada edición, ¿vale? Es un formato híbrido, es decir, tenéis una parte online y una parte presencial. La parte online son todas las clases que están grabadas en alta definición y luego además todos los apuntes y todo el material extra que tenéis. Además, las prácticas, que sí que son presenciales, no son obligatorias, pero por supuesto son más que recomendables, ¿vale? Se hacen en clínicas acreditadas, que además son clínicas nuestras, y ahora os explico un poquito más cuando lleguemos a esto exactamente cómo se realizan y qué es lo que vais a vivir en estas clínicas, ¿vale? Y luego además estas prácticas, las propias técnicas, las hemos grabado también en alta definición por unos de nuestros profesores que son especialistas en cada técnica para que podáis verlas antes de ir a las prácticas, con lo cual ya todas las dudas que os surgen mientras estáis viendo podéis luego preguntárnosla a nosotros, ¿vale? Tenéis 80 horas de prácticas realizadas con pacientes reales y en grupos reducidos. Y bueno, el equipo de profesores, pues somos todos profesores que llevamos ya mucho tiempo dedicándonos a la medicina estética y que además nos dedicamos, no solo que hayamos estudiado, sino que además ejercemos esta profesión el día a día. Muchos tenemos clínicas y otros trabajan para otras clínicas. Las sedes que tenemos actualmente son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Yo os voy a hablar un poquito más enfocado hacia Valencia, ¿vale? Tenéis 80 horas de prácticas presenciales, incluyendo una sesión de bienvenida, que luego os explico exactamente cómo es, una graduación, que en la graduación veréis que también os damos clases, ya para que os vayáis con el regusto final, y una masterclass de Galderma, ¿vale? 50 horas de técnicas prácticas grabadas, esto es lo que os he comentado, que tenemos profesores donde se les ha grabado con alta definición con pacientes reales, os explican la técnica y luego la realizan en directo y está grabada para que podáis verla con definición, sin murmullo por detrás, para que podáis eso, verlas antes de realizar las prácticas. Yo siempre os lo recomiendo para que así ya os metéis en materia y cuando venís ya tenéis unas pequeñas nociones y las dudas que os puedan surgir nos las podéis preguntar en la práctica. Luego tenéis un taller final, que este es un taller chulísimo, en el que sois 4 alumnos y un profesor con vosotros. Y luego normalmente traéis vosotros 2 pacientes y realizáis 5 técnicas en estos 2 pacientes. Entonces, este taller final lo hacéis todos vosotros, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, ¿vale? Está muy chulo porque tenéis a un profesor, pero el profesor está solo como ayuda, ¿vale? Para que os sintáis más seguro, con lo cual lo que quiere decir es que vuestra primera práctica como más directa, no tan guiada con el profesor, la vais a hacer con alguien por si acaso, ¿vale? Masterclass tenéis un montón que las vamos preparando a lo largo del año con diferentes laboratorios, ¿vale? Sobre técnicas pues, que salen nuevas, que son más novedosas o que son más complicadas y necesitan una curva de aprendizaje pues mucho más larga, ¿vale? Luego somos los únicos que tenemos un taller de cadáveres, es decir, vais a ver la anatomía en piezas anatómicas reales y luego también tenemos en esta misma práctica, veréis simuladores, entonces os van a explicar la anatomía y la vais a ver in situ para que os quede totalmente claro, ¿vale? Hemos añadido como novedad este año
un taller sobre nutricosmética y dermoconsejo. El de dermoconsejo lo doy yo y el de nutricosmética lo da Asun Arias, que es una farmacéutica muy conocida y que sabe muchísimo de micronutrición. Entonces, es un poco más dirigido a cómo tratar el envejecimiento. Son grupos en salas y luego os lo explico más porque tengo una diapo justo para eso, ¿vale? Vais a ver 50 técnicas de tratamientos diferentes, o sea, lo vais a ver todo, absolutamente todo lo que existe en medicina estética. Y luego vamos a hacer también seminarios en streaming, que son seminarios extra. Por ejemplo, tenéis la clase de anestesia, luego haréis un seminario conmigo que va un poco más enfocado a una parte práctica o a lo que yo suelo hacer en la clínica y por lo tanto, pues eso, os va a servir una parte más práctica, ¿vale? ¿Qué incluye nuestra formación? Pues modelos reales en las prácticas. El alumno va a tratar hasta 50 modelos en grupos, ¿vale? En grupos reducidos. Tratamos unos 2.500 modelos por edición, ¿vale? Y luego, nosotros lo que sí que incluimos, que muchos másteres veis que no lo incluye, es el seguro de responsabilidad civil, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos másteres no lo incluyen y por lo tanto no podéis pinchar. Nosotros sí que lo incluimos para que podáis pinchar con nosotros a nuestros pacientes. Son pacientes reales, son clínicas nuestras, con profesores totalmente expertos y avalados y encima tenéis un seguro de responsabilidad por si pasa cualquier cosa para que estéis cubiertos, ¿vale? Todos los materiales que se van a utilizar en los tratamientos están incluidos. Ya os he dicho que tenemos clínicas propias, ¿vale? Las prácticas se realizan en fin de semana, sábados y domingos, ¿vale? 5 horas por la mañana y 5 horas por la tarde, con una parada al mediodía para poder comer. Y bueno, pues sobre todo vamos a verlo desde lo más superficial, está todo muy estudiado para que empecemos con las técnicas más sencillas y poco a poco, según va pasando el máster, vais adquiriendo más especialización y por lo tanto vamos a pasar a técnicas más complicadas, ¿vale? Vais a ver y vais a realizar más de 50 técnicas y la formación está enfocada, pues obviamente, medicina estética, tricología y láser o aparatología, ¿vale? Que no son solo láseres, hay otro tipo de aparatología. Es el único máster, como ya os he dicho, que vais a tener prácticas en cadáveres y los grupos son reducidos. Aproximadamente sois unos 5 o 6 alumnos por técnica, ¿vale? Y espera un segundo que esta parte no la veo. Por supuesto, equipo docente experto, como ya os he dicho, todos trabajamos en el sector y además pues todos tenemos pues estudios hechos y diferentes cosas. Algunos tenemos clínica propia y otros pues trabajan para otras clínicas. Os vamos a acompañar, tenéis 3 coordinadoras, una de ellas soy yo, os vamos a acompañar con tutorías y siempre nos tenéis tanto en Instagram, que a veces nos escribís por Instagram, como en el correo para todas las dudas que tengáis y lo que queráis, ¿vale? Y bueno, al final de todo, también os incluimos unos temas sobre cómo haceros publicidad y cómo emprender, o sea, cómo montar vuestra consulta, que no es tan fácil porque somos médicos y de esto no tenemos ni idea. Entonces, os explicamos un poco qué normativa tiene que seguir, porque sobre todo, y esto os puede pasar cuando llegue el momento, cuando tú vas a alquilar un local, tienes que saber que tiene que haber unas dimensiones, el cuarto de baño tiene que cumplir una normativa y no todos los locales sirven para que tú puedas montar una clínica de medicina estética. Tranquilos que todo esto os lo da además un abogado especialista en montar clínicas de medicina estética, ¿vale? Vale, la metodología, como ya os he dicho, son clases grabadas. Tenéis un cronograma, ¿vale? Donde os vamos poniendo un poco cuando nosotros consideramos que tenéis que ver esas clases. ¿Quiere decir que si no la ves ese día no la vas a poder ver? No, la clase va a estar colgada ahí, la puedes ver cuando tú quieras. Pero nosotros os hemos hecho una pequeña distribución pues para que no os agobiéis, ¿vale? Para que si seguís el calendario que nosotros hemos pensado que es el más adecuado, pues más o menos vais a llegar a los exámenes y a las prácticas pues tranquilos, ¿vale? Pero me coincide con una guardia. Esta vez no puedo porque tengo que ir a recoger a los niños al tenis, lo que sea. No pasa nada, pues lo veo al día siguiente o lo veo la semana siguiente, ¿vale? Las vais a tener siempre ahí. 9 módulos teóricos, ¿vale? Donde lo vais a ver absolutamente todo. Y luego tenéis exámenes, un examen después de cada módulo y TFMs. ¿Por qué? Pues porque tenemos que evaluaros, tenemos que saber que realmente habéis aprendido lo que nosotros queremos que aprendáis, ¿vale? Los apuntes son descargables en PDF. Por cada clase teórica vais a tener tanto el PowerPoint para descargároslo
como los apuntes. Siempre, y esto lo digo yo siempre, en los apuntes algunos de nosotros ponemos más teoría. ¿Qué os entra en el examen? Lo que veis en la clase grabada. Lo demás os lo ponemos porque siempre nos pedís más y queréis más teoría, entonces siempre os ponemos más información, ¿vale? El examen es tipo test, uno por cada módulo. Lo tenéis hasta 72 horas colgado porque entendemos que muchos trabajáis en el hospital y tenéis guardias y demás, entonces pues si te coincide con una guardia, pues que lo puedas hacer cuando ya hayas descansado o antes de la guardia, etcétera. Aparte de las clases, tenéis todas las técnicas que luego vais a realizar vosotros en las clínicas grabadas, ¿vale? Y eso, la visualización, la organización, podéis hacer vosotros la que queráis o seguir el programa que veréis que tenéis en el calendario, ¿vale? Y lo más importante, sobre todo, es que tenemos prácticas presenciales acreditadas, porque además ya sabemos que en ciertas comunidades lo que sí que exige la nueva normativa es que tú puedas acreditar que has realizado las prácticas en pacientes reales, es decir, que has pinchado, ¿vale? Y nosotros esto lo tenemos. Tenéis el número de horas y todas las prácticas acreditadas para que podáis ejercer luego, ¿vale? Espera un segundo. Estructura de las prácticas. Pues la primera que vais a tener es una sesión de bienvenida, que es la podéis o ver presencial, venís a Madrid, a la sede que tenemos en Madrid, o podéis verla en streaming, ¿vale? En directo, va a estar grabada. Entonces, son 2 horas y media, vais a ver cómo se monta, o sea, cómo es la primera consulta, la primera vez que tú te enfrentas a un paciente, o sea, cuando se sienta adelante y te dice, yo quiero mejorar. Entonces, yo quiero mejorar, pues es un poco cómo enfocas, tipo de edad, para qué lo quiere, si le vas a dar un dermoconsejo o no, si vas a darle una serie de tratamientos, cómo los vas a organizar, etcétera, ¿vale? Y luego eso lo suelen dar Tamara y Raquel, y yo doy el otro que es, os enseño a utilizar un dermoanalizador, ¿vale? Cómo utilizar el dermoanalizador, qué es lo que me dice el dermoanalizador, cómo lo interpreto y cómo lo vais a utilizar tanto para técnicas de medicina estética como para rutinas de Nutri y de dermocosmética, ¿vale? La segunda, la segunda práctica, también tenéis la práctica de Nutri y Dermo Consejo, esta que os he dicho, que esto ya sí que es lo que os enseño es a hacer rutinas. Aquí ya sí, y es muy práctico, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poco del tema general del envejecimiento, como qué activos son los que realmente tienen evidencia científica, y vamos a hacer rutinas en directo para que lo podáis entender. Y con la nutricosmética lo mismo. Vamos a enseñaros exactamente qué tenéis que conocer de la nutricosmética y saber diferenciar un poco qué productos sí y qué productos no, porque al final todo el mundo te dice, pues esto es un EPA, esto lleva EPA, ¿vale? Pero ¿cómo puedo saber que el EPA es de calidad, que realmente lleva la dosis que lleva, qué es lo que le corresponde al paciente, etcétera? Eso en cuanto a la nutricosmética. En cuanto a la dermo, 3/4 de lo mismo, porque puede ser que lleve retinol, pero si te pones solución de retinol, pues lo que lleva es 0,00. Entonces yo os voy a enseñar cómo leer estas cosas para que no estén gato por liebre, ¿vale? Luego tenemos la práctica de anatomía en cadáveres, ¿vale? Que también son 5 horas. Entonces voy a tener piezas anatómicas y simuladores. Y os van a explicar toda la anatomía que necesitáis para luego realizar las técnicas. Esto a lo mejor en un principio se os queda un poco más en el aire, pero luego veréis cuando veamos técnicas de relleno, de toxina y demás, necesitáis esta anatomía para poder realizar estas técnicas, ¿vale? Luego ya nos vamos a la sede. Esto que hemos visto hasta ahora es en Madrid y a partir de la práctica 1 en clínica ya nos vamos a la sede de Valencia. En la práctica 1, como veréis, aquí tenéis los tratamientos, peeling, PRP facial y capilar, mesoterapia corporal y facial, hidratación de labios, hilos, dermapen, grasa submentoniana, diseño de toxina y técnica de pinchado, ¿vale? Son 10 técnicas que veréis 5 por la mañana y 5 por la tarde. Son grupos reducidos. En un box entráis unos 5 o 6 alumnos con uno de nosotros, con un profesor. Y el profesor os explica, pasamos al paciente y realizamos la técnica. Es decir, la realizáis vosotros, nosotros os enseñamos. Yo, por ejemplo, cuando hago mesoterapia facial, pues yo pincho un poco para que veáis cómo se pincha, cómo es la técnica y luego divido la cara de la paciente por todos los que sois y entonces pincháis vosotros conmigo al lado, por supuesto, y ayudándose en todo momento, pero realizáis vosotros la técnica. Entonces es un día muy intensivo,
5 horas por la mañana, 5 horas por la tarde. El profesor no se mueve, o sea, se pasa las 5 horas de la mañana, por ejemplo, haciendo peelings y las 5 horas de la tarde, por ejemplo, haciendo grasa submentoniana. Y sois vosotros los que vais rotando por las diferentes cabinas. Pero cuando acaba el día, habéis realizado las 10 técnicas, ¿vale? Práctica 2, simplemente cambiamos de técnicas. La metodología es la misma, pero aquí vais a ver Verbi Botox, el surco nasogeniano, redensificación, la zona del temporal, relleno de temporal, de pómulo, el blanching, el conocido código de barras, la toxina, pero para bruxismo, el peeling fuerte y el elance. ¿Vale? Todo esto lo vais a hacer a lo largo del día con los profesores. Como veis, hemos pasado de técnicas un poco más sencillas y estas técnicas ya empiezan a tener cierta complejidad, ¿vale? La práctica 3, aquí ya vamos a pinchar toxina en tercio superior e hiperhidrosis, relleno de ojera y rinomodelación. Estas dos técnicas, si no pincháis vosotros, pincha el profesor, pero vais a ver cómo lo hace, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque son técnicas muchísimo más complejas y porque las complicaciones pueden ser mucho peores, ¿vale? Que también tenéis una clase de complicaciones, así que tranquilos y os vamos a dar mucha tranquilidad y mucho manejo para que podáis resolverlas en el caso que pase. Luego relleno de mentón y arco mandibular, cuello, escote y manos, nanosoft y tratamiento de varices, esclerosis de varices, ¿vale? Práctica 4, vamos a tener la de tricología, tratamiento con Sculptra, hidroxiapatita cálcica, estimuladores de colágeno, relleno de pómulo, labio en dos tipos de paciente, en paciente joven y en paciente con edad avanzada. ¿Por qué? Pues porque no se pinchan igual, se pinchan totalmente diferentes. Entonces vamos a enseñar cómo reconocer cada tipo de labio y qué tenéis que hacer, ¿vale? Mesoterapia capilar, aplicaciones de toxina diferentes a las que es tercio superior. Entonces, tercio superior, digamos que es como la parte más fácil de tratar con toxina, pero hay otra serie de músculos que también tratamos que tienen cierta complejidad, ¿vale? Ginecoestética y Sunecos, que es un estimulador de colágeno específico para la ojera, ¿vale? Y hasta aquí serían las prácticas que veríais en la sede de Valencia. Luego tenemos la sede de aparatología, que esta sí que la hacéis en Madrid, ¿vale? En la sede de Madrid. ¿Por qué? Porque no podemos ir desplazando los aparatos por toda España, entonces os tenéis que desplazar vosotros aquí. Y no vamos a ver solamente láser, vamos a ver también carboxiterapia, plexer, ecografía, vais a verlo todo, la aparatología que utilizamos en medicina estética. Por fin llega el taller final, que aquí otra vez volvemos a la sede de Valencia y aquí son grupos reducidos de 4 personas y vais a hacer 5 técnicas acompañadas por un profesor. Pero ya os digo que el profesor va a estar por sí, lo vais a hacer todo. Por supuesto, si tenéis dudas, él os va a ayudar o ella. Pero la idea es que desde el diagnóstico al tratamiento, al post, a todo, lo hagáis vosotros, ¿vale? Guiados por un profesor para que estéis más tranquilos, pero vosotras. Y luego llega la graduación final, que es donde os vamos a dar los diplomitas y demás, pero ahí también vais a tener unas charlas sobre marca personal y sobre cómo montar vuestra clínica y demás, ¿vale? Es un poco ya, lo hemos visto todo, ya tenemos la ciencia y ahora hay que llevarlo a cómo lo llevamos en la práctica, en la aplicación, ¿vale? Estructura de las prácticas que vais a ver en sala, ¿vale? Os he hablado de las de la clínica y ahora os hablo de las de en sala. En sala tenemos el taller de bienvenida, que ya os he dicho que eran 5 horas, 2 horas y cuarto porque tenemos un pequeño desayuno entre medias, ¿vale? Son 100 alumnos por sala y luego os cambiáis de sala para ir a la otra. Y en una vais a ver dermoanalizador conmigo, os voy a enseñar cómo funciona y para qué nos sirve, o sea, cómo interpretamos los datos que nos da el dermoanalizador para poder hacer o controlar los diferentes tratamientos. Y luego en la otra vais a ver tu primera consulta, cómo diagnosticas a un paciente y cómo ordenas los tratamientos. Luego el otro taller es de nutricosmética y dermoconsejo. Os vamos a enseñar a hacer rutinas de nutricosmética y rutinas de dermo, ¿vale? Sobre todo enfocadas al envejecimiento porque es lo que más vais a ver, en clínica, pero también pues hablaremos un poquito de manchas, hablaremos un poco de estimulación de colágeno, hablaremos de más cosas, ¿vale? Igual, 100 alumnos por sala y os iréis intercambiando, ¿vale? 2 horas y cuarto y también un pequeño café desayuno para que volvamos a conectar otra vez, ¿vale? Vale, las prácticas en clínica, pues es un poco lo que ya os he explicado, ¿vale? Son 5 técnicas por la mañana y 5 técnicas por la tarde. Unos 6 alumnos y el profesor no se mueve, los que vais a ir rotando por cada sala sois vosotros. Tranquilos que tenemos un montón de personal
que os van a ir guiando y os van a decir en qué sala os toca y cuándo tenemos que ir rotando, porque ya veréis que cuando estamos en práctica, estamos pinchando, se nos va el tiempo. Entonces sí que tenemos personal para que nos vayan avisando, pues quedan 10 minutos, pues queda tanto tiempo, ¿vale? Para que podamos un poco ir avanzando. Espera un segundo que no sé qué cosa. ¿Cómo es el taller final, ¿vale? El taller final se basa de 5 técnicas, sois 4 alumnos, os traéis vosotros a los dos. Normalmente os aconsejamos que traigáis 2 pacientes, ¿vale? Que suelen ser familiares vuestros o amigos. ¿Y qué vais a realizar? Pues un relleno de labio, un relleno de pómulo, toxina en tercio superior, hilos sencillos y mesoterapia facial, ¿vale? Y todo eso os vamos a ayudar y os vamos a ir guiando nosotros. Y bueno, pues un poco hasta aquí todo lo que os iba yo a explicar de las diferentes cosas que vamos a hacer en la sede de Valencia y sobre el máster. Bueno, sí que me han dicho que os recuerde que yo tengo si ponéis un código que es Lorena Baquer con mayúscula y todo junto, ahora os lo escribo, tenéis un 15% de descuento en el máster, ¿vale? Por si os queréis apuntar. Y aún así, también os voy a escribir mi Instagram por si queréis, si os han quedado dudas, queréis preguntarme más cosas, pues que sepáis que perfectamente y con toda confianza me podéis preguntar, ¿vale?